From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You can't handle the truth! Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! I have nipples, Greg. Could you milk me? Remember. Yippee-ki-yay, motherfucker. Here's Johnny! These aren't the droids you're looking for. Frankly, my dear, I don't give a damn. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? Bienvenido usted, radio escucha, podcast escucha, video escucha, sagrario. ¿Tú cómo estás? Hola, bienvenidos a este podcast que después de una alternativa temporada, y no alternativa porque, ay, qué cosas diferentes van a decir a la que dicen todos los demás, sino más bien porque a veces salía sí, a veces no, pero ya va a salir siempre, todos los días casi. Si usted le da play todos los días, va a salir siempre. Bienvenidos a su podcast, Ciencias Ficción, el podcast que está a gusto. Sagrario, ¿estás a gusto? Estoy a gusto, sí. No tengo tantas como ambiciones. Ah, perfecto. Ni ganas de sentirme mal, estoy a gusto. Sí, ¿para qué quieres ambiciones? Algunos dirán mediocridad, pero no. Es diferente. No, o sea, lo que la gente Porque piensa... cuando mediocre no estás a gusto. Ajá. Y tú dices, ya creo que ya llegué a este punto en el que estoy bien. Eso no es ser mediocre, es conocer tus límites. Es conocerte realmente. Uh-huh. Hay un optimismo para cada palabra negativa. Sagrario, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este día que sale el podcast siempre, que creo que será los miércoles. ¿Cómo estás este miércoles? Un día de la semana. Uh-huh. ¿Cómo estás este día de la semana? Bien, Memo. Estoy a gusto, como dijimos. Qué bueno. Estoy entusiasmada por ver cómo vamos a lograr mantener la continuidad y la constancia de subir podcast. Sí se puede, o sea, si hay algo que tenemos, es constancia. O sea, no en el podcast, pero constancia. O sea, somos constantes en alternar ciertos días. Ándale. Uh-huh. Y hay muchos episodios que ustedes no vieron porque dijimos, oye, ¿y este sí sale? No, ya se nos pasó el día. Por ejemplo, el día del maestro tenemos un episodio muy bonito, pero se nos pasó la semana, y entonces ya dijimos, no, pues ya no salió. Qué ridículo sacar el día del maestro el 1 de junio. Ajá. Sí, no. Y lo de las votaciones, pues no, tampoco. Ajá. Pues como la ciencia no es democrática. ¿O sí? No. ¿Tú qué dices? ¿Por cuál votas? Bueno, en este episodio del día de hoy vamos a traer algo muy bonito a usted. Algo que se podría llamar metafísico. ¿O era metastásico? ¿Cuál era? ¿La que está bien? Metástasis, no, ¿verdad? No sé qué decir. Que va más allá. Es un podcast que habla un poquito del podcast, por así decirlo. Entonces vamos a hablarles un poquito de lo que es la divulgación de la ciencia. Usted seguramente ha estado ahí bien tranquilo, especialmente este pinche año. Está bien tranquilo leyendo así sus cositas, sus noticias. Ay, mira, ya se va a casar Martita. Ay, que no sé qué, que Laurita ya va a tener su niño. Ah, ya despidieron a Juan porque tenía un negocio de pardas y jardines para fiestas. Y ahí estás, dices, no manches, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo aquí? ¿Algo? ¿COVID? ¿Qué es el COVID? Y ahí tienes una imagencita muy bonita, un texto muy largo que probablemente no lees. Nomás lees así como, mira, voy a leer el texto en medio porque el primero me va a introducir algo y el último va a simplemente ser un resumen de todo lo demás. Voy a leer solo el del medio. Estás leyendo ahí tu textito y dices, es un virus. Pero le dicen el COVID o la COVID. No entiendo. Y estás ahí aprendiendo. ¿Te ha pasado, Sagrario? ¿Estás ahí leyendo y aprendiendo cosas? Sí, me ha pasado, pero me ha pasado que me da mucha ansiedad que no vienen las respuestas que yo pensé que de lo que se iba a tratar. Que iba a tener.
forma. Pues para eso es la vida, Sagrario, no te van a dar todo el post de Facebook. Pero sí, refiriéndote a esta divulgación de información. Sí, pues sí, todos vimos muchísimo, sobre todo con lo de COVID, y ya encaminados en una pandemia. Y los ajolotes, ¿no? Aprendimos un chingo de ajolotes y de COVID. Ya se empezó a dispersar más o a aumentar más estos medios informativos de cosas científicas, a lo que comúnmente No pasaba. no al siempre chile. bien, no siempre de manera correcta, pero comúnmente se le conocería como divulgación científica, que es justamente divulgar la ciencia, hacerla más accesible o hacerla alcanzable, y con algunos matices en algunas veces de hacerlo chistoso, hacerlo... Hay muchas formas de hacerlo, pero el objetivo creo que al final siempre es Llegar al vulgo. darle nueva información o enseñar algo nuevo. Ujú. Entonces, ¿cuál dirías, Sagrario? Estabas tú creciendo, estabas ahí toda chiquita y estás como, ay, quiero ser bióloga, como todos los niños. Y de repente dijiste, ¿cuál es tu primer alcance a la ciencia en ese sentido? ¿Con cuánto empezaste así como, ¿qué es esto? ¿Qué es todo este agua de conocimiento que estoy recibiendo? Pues así como de divulgación, creo que eran en medios escritos, no recuerdo que hubiera habido muchos a mi alcance o en mi interés, pero eran más programas como de caricaturas, donde se hablaba del cuerpo humano, o había unos que era curioso que nos dejaban, que lo ponían en la televisión abierta. Yo creo que hoy ya no los dejarían poner, que hablaban sobre sexualidad, pero sí. de una forma muy para niños, pero te daban información no nada más de esto, así se hace un bebé o algo, sino te decían un poco sobre los mecanismos, o sea, te enseñaban que había células y que esas células tenían genes, incluso te decían un poco sobre la segregación de genes, que es lo que hace que haya diversidad. Y yo me acuerdo que eso creo que sí podría llamarse de cierta forma divulgación. Sí. Creo que son los más importantes siendo niña, y ya siendo adolescente ya empecé a consumir más cosas escritas de divulgación. No TV y Notas, la revista Tú. Traían una nota al final de los chismes. ¿Qué es el café? Mira. ¿Qué es la cafeína? La red Sí, Cosmopolitan. más diversidad, y fue cuando me fui dando cuenta que había distintos estilos, ¿no? Y ya empiezas a tener un gusto por algunos más que otros. Porque ahorita es bien clásico, ¿no? O sea, sí, literal, estamos atascados, o probablemente probablemente solo es mi Facebook, Sagrario, estoy hablando en general. Bueno, tenemos un chingo de pendejadas en Facebook, en Twitter, en Instagram, y un chingo de gente está sacando sus contenidos, ¿no? Está sacando formas de hacer la ciencia, pues, más interesante para la gente. Que está chistoso, porque técnicamente la ciencia, por su propia naturaleza, pues debería ser interesante, ¿no? Y creo que también por la misma, sí, no, ¿verdad? nosotros también por nuestra misma naturaleza debería de ser interesante. ¿Por qué crees que necesitamos esta reiteración? Oye, mira esto, hey. Esto está chido. Pues no sé, o sea, ¿por qué lo necesitamos? Porque también siento que tiene que ver con que las cosas son muy, o sea, la ciencia es muy, muy amplia, y muchas veces a lo mejor alguien tiene un interés en algo, pero al ver estas nuevas cosas te enteras de cosas que ni siquiera te habías cuestionado. Bueno, creo que eso es como algo bueno de todos estos invasión, como dices, de posts sobre divulgación científica. Sobre el ajolote. Incluso alguien que, o sea, porque tú sabes que te puedes cuestionar todo, ¿no? Tú sabes que si quieres saber sobre la comida, sobre por qué llueve, sobre las estrellas, sobre todo, sobre cualquier cosa vas a encontrar información, pero pues uno tiene como su mente muy enfocada a ciertas cosas, sobre todo si no estás aparte trabajando en un medio académico donde
fácilmente puedes encontrar esto, como para dedicarle también tiempo a algo, deberíamos hacerlo todos, ¿no? Como quedarte un rato y decir, hoy voy a pensar sobre cómo se hará la cerveza, no sé, algo así, y ya buscas, ¿no? Al final de cuentas también es tiempo invertido o perdido, como lo quieras ver, que si Según la solamente gente que es para paga tu impuestos gusto, es perdido. si solamente es por gusto y no porque necesitas realmente saber de eso, pues creo que es más satisfactorio obtener entretenimiento de algo más rápido o más Entretenido. placentero como la televisión, como una película, algo así, a ir y tú mismo hacer tu investigación. Entonces, creo que es una buena idea que así en las redes sociales, sin que tú lo preguntes, te salga ahí y ya aprendas un poco, como dices, sobre los El ajolotes, ajolote. cosas que no sabías. Pero también tiene ciertas cosas, pues no quiero decir malas, pero como Culeras. chistosas, ¿no? Ah, sí. Que como eso, que hay ciertos temas que están exageradamente trillados. Digo, lo del COVID, pues se entiende, estamos en todas partes. Ahogados por el COVID. Pero otras Ríete, cosas ríete es tú como de también. siempre están ahí, como lo del ajolote, como que son cosas que sabes que le van a interesar a la gente porque ya hay un público que le gustan los ajolotes y hay un público que le gusta la cerveza. Entonces hay ciertas cosas que venden siempre, ¿no? Como que es un seguro que vas a tener gente interesada ahí. A que si Pero- pones, no sé, Cosas nuevas. esponjas. Ajá, sí, exacto. Bueno, creo que es un problema de las redes sociales, bueno, como de una cierta forma de capitalizar la ciencia, por así decirlo, que a final de cuentas solo sigues manteniendo el conocimiento de lo que ya sabes que vende, ¿no? Y creo que es algo que también pasa mucho en la ciencia, que a final de cuentas, mucha investigación que está muy chida, se pierde porque ya sabes, apoyas a lo que gusta, ¿no? Por ejemplo, en nosotros tú como bióloga, tú lo has visto seguramente, hay artículos que se hacen en humanos que son vistos por un chingo de gente, se vuelven noticias, se vuelven montones de videos, se vuelven memes, se vuelven lo que tú quieras. Y a lo mejor ni siquiera eran tan trascendentales como otras cuestiones que se ven en, no sé, en plantas, se ven en otros mamíferos, que a final de cuentas, como no somos humanos, pues no causan ese interés. Entonces, es como este ciclo de las redes sociales o de los servicios de streaming como Netflix, como Prime, que sigues reforzando solamente lo que ya sabes o lo que ya conoces o lo que ya has visto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hemos visto estas infografías del COVID, de los ajolotes, de todo ese tipo de cosas, de la cerveza, como tú dices, hasta que ya te sabes qué va a decir. Lo único diferente es la forma en la que te lo están comunicando. Uh-huh. Uh-huh. Sí, también tiene un poco que ver con que nosotros, es como una explotación a lo sensorial de los humanos. O sea, en general, la gente, la gran mayoría, le gusta el olor del café, ¿no? A lo mejor no les gusta el sabor, pero les gusta el olor. Entonces, ya siente cierta atracción o socialmente ya está distribuido un gusto por el café. O el olor a la tierra mojada cuando llueve. La mayoría de la gente le gusta ese olor. Entonces, es como explotar lo que ya le gusta, como en la televisión también. Lamentablemente, por muchos años se vio esto. A la gente le gusta ver mujeres 30 temporadas de Los Simpsons. Entonces, todos los programas de revista o de estos matutinos tienen mujeres exageradamente bellas o qué, con ropa demasiado ajustada innecesariamente para lo que de lo que van a hablar. Entonces, en ese sentido, pues se justifica a que pues explota lo que ya sabes que le va a gustar a la gente. Pero creo que también de ahí es donde podemos pensar que introducir un nuevo tema y que sea interesante, pues de eso va a depender qué tan bueno seas, o qué tan bueno sea ese medio, o quien esté haciendo, para hacer interesante ese tema. Porque igual también, o sea, sí nos ha tocado a todos que vamos a una clase o una plática donde ves el título, o ves el tema y dices, ay, qué aburrido, sí. Pero el profesor o el expositor... ¿Plantas qué? O alguien que te platica, ¿no? Que te platica porque lo sabe, lo leyó o está trabajando en ello,
y te lo platica de una forma en que al final dices, ay, yo quisiera trabajar también con gusanos. Cosas así. Algo que al principio decías, ay, qué aburrido, o eso qué. Y creo que... Ay, quiero trabajar con usted, que me embarace y me dé una beca y no me vuelva a hablar. Creo que eso depende, eso es lo que hace que alguna divulgación o un medio de divulgación científica sea bueno o no tanto. Porque creo que no hay una divulgación científica, a menos que dé información errónea, que por el estilo sea mala. O sea, pues son estilos. Sé. Yo pensaría que sí puede haber divulgación, o sea, sí, a lo mejor puede que, sí son estilos, como tú dices, pero sí creo que puede haber divulgación mala, si a lo mejor pudiera no darte, como tú dices, información errónea, pero la forma en la que te lo dicen sí puede ser mala. A lo mejor el mismo medio te limita, ¿no? Porque creo que si a lo mejor eres alguien que eres muy bueno para expresar cosas de manera visual, pues haces mejor. El modelo en que lo distribuyes tiene que ser mejor, ¿no? O sea, a lo mejor una imagen, un video, y a lo mejor si tú eres más como palabras, como pintar una narrativa, pues a lo mejor un podcast, una plática. Pero antes un poquito de eso, vamos a hablar un poquito del origen, ¿no? Porque para hacer divulgación de la ciencia necesitas este origen de información. ¿Qué es la información científica? Sagrario, ¿nos podrías informar un poquito de nosotros? No. Yo no sé. ¿Cómo es el acceder a conocimiento científico? Tus primeros alcances o momentos. ¿Cómo accedes a tu primera instancia con información científica? ¿Cómo es? O sea, que el material cómo es, qué es lo que ves, qué es lo que no hay, qué te gusta, qué no te gusta, que por lo general es en forma de artículos. Pues es que creo que está sesgado en lo que digamos nosotros, porque nosotros nos dedicamos a eso. O sea, tenemos muchas formas de hacerlo, formas en las que vamos y lo encontremos dependiendo para qué lo necesitamos. O sea, si lo necesitamos para nuestro trabajo, tenemos que ir a la fuente de las primeras personas que empezaron a hablar sobre eso, que son artículos científicos muy aburridos, y luego complementar cosas que son más básicas en libros ya de referencia, o incluso irte al diccionario. Sí, se metan un chingo de palabras. Y después depende, o sea, eso cuando necesitas esa información, porque trabajas con ello, porque vas a hacer algo con ello para seguir. ¿Escuchaste también eso? Ah, ya va a ser la misa, ¿no? Pues si quieres ve y ahorita regresamos. Me toca la primera lectura. La divulgación, pero de la palabra de Dios. Ay, no manches, es todo quedó así. Pero si es buscar información simplemente por el placer de saber algo, no porque lo necesites en ese momento, creo que puede ir desde irte a Wikipedia, ¿no? Y buscar algo que te dé una respuesta muy, muy rápida, como un concepto o algo así, a después irte a revistas o artículos que no son científicos, sino son informativos o divulgativos, es decir, que ya te explican de qué se trata ese tema o de qué se trató cierto experimento novedoso, no sé. En una forma que ya no tienes que ver las gráficas, ya no tienes que ver el método, sino que dicen, se clonaron con unos genes y se encontró esto, y esto tiene tal relevancia, o sea, ya te explican todo lo que idealmente la persona que lo hizo quisiera que todos supieran. Y por ejemplo, ¿qué crees que lo que hay en esa información, cuál dirías, esto está chido esto sí está chido para divulgar, esto no? O sea, porque por lo mismo de que no puedes hacer un artículo de divulgación de todo lo que se ve, ¿no? O sea, no de un artículo científico vas a hacer una nota de divulgación, porque muchos son complementarios a otras cosas y sería una inundación de información ante la gente. Entonces, ¿qué crees tú que debe tener una idea científica para decir, esto vamos a divulgarlo? Creo que tienes que tener muy claro qué es lo que, o sea, se oye muy redundante, pero qué es lo que quieres decir, o sea, porque a lo mejor quieres hablar sobre la clonación.
Entonces, ¿con qué finalidad? Con que la gente sepa cómo se lleva a cabo una clonación, qué es una clonación, o con que sepas darles a conocer qué se hace en el mundo con estas técnicas, o específicamente sobre algo, sobre la clonación de algunos genes en particular de una especie que consumimos. No sé, algo más específico. Entonces, al tener ya delimitado para qué quieres saber eso, ya puedes tú escoger qué información de la parte fuerte científica o pesada de los artículos científicos tienes que extraer para darla, o sea, para explicarlo. Obviamente, si vas a hablar sobre la importancia de algo, de una técnica o algo así, no vas a hablar sobre el método en sí, sino la importancia, o sea, en dónde impacta eso. O un tema ya más amplio como la evolución, por ejemplo. Si ya cuando son temas muy amplios o como que vas a dar una revisión hacia esos temas, tienes que tener también muy, muy delimitado, solo voy a tocar estos puntos, ¿no? O sea, el origen de la idea de la evolución, por qué es importante, dónde la podemos ver, no sé. O sea, creo que no hay una respuesta para eso que estás preguntando tal cual, sino que debes tener muy bien claro al final qué va a saber la gente, la persona que lea eso, con qué se va a quedar. Y aquí creo que es importante, a lo mejor como divulgador, no que yo lo sea, ¿verdad? Sino me imagino, que es esta idea de que tienes que olvidar cómo estás pensando, ¿no? Porque como me ha pasado que cuando ya estás hablando con gente del gremio, que estás hablando con gente que ya sabe, ¿no? Que nos pasa mucho a los que estamos en el campo científico, que sueles hablar de que si estás con un grupo de gente en un laboratorio o en un grupo de laboratorios que se dedican a las mismas investigaciones, por ejemplo, todos los que hacen ecología, todos los que hacen biotecnología, todos los que hacen genómica, que obvian que a gente fuera del área no sabía, ¿no? Que obvian cómo era no saber ese tipo de información. Porque todo el mundo está constantemente retroalimentándose las técnicas, retroalimentándose los conceptos, que cuando uno dice, ¿sabes qué? Esto que estoy viendo está bien chingón, lo quiero divulgar a la gente, quiero decir, oye, tú, quiero que sepas qué estoy haciendo, o qué se hace. Entonces, creo que a veces lo que nos hacemos nosotros como problema es que se nos olvida cómo era pensar cuando no sabemos estas cosas, ¿no? Y entra ahí toda esta cuestión de que dices, bueno, ¿qué les voy a decir? Como tú dices, ¿qué puntos escojo? Porque esos puntos son cruciales, ¿no? ¿Qué antecedentes te debo de dar a ti que no sabes de estas cosas? Por ejemplo, y no por decir que los científicos sabemos más. Yo no sé ni madres de electricidad, no sé ni madres de otras cuestiones de ingeniería, entonces no me atrevería a hablar de ese tipo de cosas. Pero cuando es hablar de ciencia, es cómo le vas a hablar de ciencia a la gente, ¿no? ¿Qué conceptos debo de darte? ¿Te debo dar toda la cátedra que a mí me dieron durante 6, 7, 8 años? ¿O debo decirte al grano? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál dirías tú que es lo que más has visto? Sí he visto de todo, pero es que creo que aquí ya entra algo que ya es más algo personal que pienso yo. Creo que es muy probable que pero creo que sí se necesita un cierto talento para hacer divulgación científica. Precisamente por eso, por lo que dices, a mí sí se me hace, no digo que siempre lo pueda lograr el saber exactamente qué debe decir o no una nota, dependiendo a dónde la vas a mandar o a quién quieres que la lea, pero creo que sí es a veces un poco intuitivo u obvio el decir, esta parte de la información obviamente no va a ir ahí porque no tiene por qué saberlo alguien. Entonces, pero me he encontrado con muchos divulgadores de distintos medios, o de distinto tipo de experiencias, que pareciera, que se me hace increíble que no les haya pasado por la mente que eso no es necesario que la gente lo sepa, o eso simplemente aburre más, o sea, hace todavía más complejo, o no le quita la complejidad a la idea que quieren transmitir. Eso ocurre un poco entre la divulgación entre científicos, ¿no?
Creo que ocurre un poco más, por ejemplo, en estos como congresos o charlas, cosas así que tú crees que todo lo que hiciste, creo que es algo que sí he visto que tú crees que exactamente todo lo que tú hiciste lo debes reportar, todo lo que tú, las técnicas como tal, todo eso vamos a ponerlo, órale. Y creo que es lo que a veces hace que estas ideas, que a lo mejor son muy buenas, pero se pierden en este mar de como tú le estás dando importancia a todo, el concepto que era el más importante a lo mejor se pierde, se diluye, o como si se tiene seamos sinceros, hay un ego en demostrar que, es que esta idea que tuve yo está bien chida. Y lo que hice para demostrarla, pues también está bien perrón. Entonces quieres demostrar todo y a lo mejor en ese tipo de cosas muchos pierden la noción de lo que están diciendo, lo que están aportando. Y la idea a lo mejor no llega a lo que querías lograr, ¿no? O sea, no se pierde un poco ese impacto del concepto. Y creo que se da más que nada en la divulgación entre científicos, que todo el mundo quiere aportar lo que hizo, lo que va a hacer o lo que le gustó, no sé. No, es que no sé, no creo. Yo creo que, o sea, sí, por supuesto que se da, pero creo que eso se da en todas las partes. Más bien, pienso que hay gente que, o sea, es que son muchos problemas. No nada más es esto, sino también el saber qué tipo de divulgación vas a hacer, porque puede ser que tú quieras hacer divulgación científica para personas que entienden la ciencia, para científicos o para estudiantes de ciencia, y que la quieras hacer, solo le quieres poner un estilo divertido, sintetizar, pero asumiendo que tu público, pero de manera consciente, que tu público va a saber ciertas cosas, entonces ya no tienes que explicarlas y puedes poner algunos tecnicismos. Y eso está bien cuando se hace con esa conciencia y cuando se distribuye en esas personas, en ese grupo de audiencia. Pero cuando las personas quieren hacer divulgación para todos o para gente que no necesariamente trabaja en la ciencia o gente que ni siquiera tiene, digamos, una formación científica. Una formación científica o incluso llevándolo a los niños, ¿no? Que creo que... Bueno, los niños es un universo completamente aparte. Que es como darles ese interés y explicarles un poco. Cuando quieres hacerlo de esa manera, tienes que tener el talento o la sensatez, no sé cómo ponerlo, de entender y de saber que esas cosas no tienen por qué ir ahí, o sea, de saber sintetizar. Y creo que eso debería ser una virtud o un talento, una aptitud de los mismos científicos, porque lo hemos dicho varias veces, debería ser exigido con más rigor para todos los científicos el tener espacios donde divulguen o informen a la población en general. Y al final de cuentas es algo que se va desarrollando. Y se va desarrollando, sí tienes que tener un talento, pero también tienes que leer varias cosas, tener puntos de referencia. Puntos en contra. Saber comunicar, o sea, saber sobre comunicación también, saber que aunque vayas a escribir algo que es 2 párrafos y es para el público en general, debe tener una forma de escritura porque hay reglas precisamente porque de esa forma se transmite correctamente las ideas, ya no hablando de la parte creativa, sino que debe haber una... mensaje. Para la gente que nos está viendo, salió un perro corriendo. Ya regresamos, hola, ¿qué tal? El perro se fue y ya no regresó. No es cierto, está allá atrás. Sí, entonces creo que, no sé, o sea, yo porque he visto a los dos, ¿no? O sea, hay gente que te da ponencias que sí te dejan así como, órale, y usan pocas palabras, usan las palabras adecuadas, ¿no? Que eso también es otra cosa que ocurre muy, muy común en la ciencia. Cuando tú escribes un artículo científico, muchas de las frases, como son, tienes que tener que poner como el marco literal en el que toda tu investigación se va a girar,
pues tienes que escoger muy bien las frases que vas a usar. Entonces es muy clásico que cuando tú ves un artículo científico, pues están frase corta, punto, frase corta, punto, frase corta, punto, frase corta, punto. Entonces tiene todos estos elementos de que dicen, bueno, es que esta frase fue escogida para dar esta idea, esta frase fue escogida para dar esta idea. Y a veces siento que en el contenido de divulgación, como tiendes a ser más explícito, más descriptivo, tienes que ser más emotivo a veces en algunos casos, pues estas frases cortas no funcionan porque pierdes cierto hilo, o se vuelve tedioso, se puede volver aburrido. Tenemos el caso como estos escritores de el de la silla de ruedas, Stephen Hawking, el que tienen estas, que a pesar de que el güey hablaba con frases cortas, punto. Te escuchas de tu micrófono. Entonces, él tiene una manera de describir una narrativa, un escenario en el cual las ideas pueden resonar, ¿no? Pueden caer. Entonces, efectivamente, como dice Agrario, si uno para hacer divulgación debe escoger qué voy a decir, qué elementos voy a decir, qué es el mensaje que debo de hacer llegar. Y algo que también, que también debe ser importante en el caso de la divulgación, pero no creo que a veces puede llegar a ser confuso si lo usas mal, pues serían estas cuestiones de, ¿no? Todas estas evidencias dicen esto, y a lo mejor, bueno, y hay unos casos que no. Hay veces casos que lo que hacen es que te hacen que las ideas te choquen, ¿no? Porque como que quieren tanto retroalimentar o quieren fomentar tanto esta discusión, que a veces no se logra que el mensaje llegue, sino que pueden llegar a ser confusos. O a algunos que son como más técnicos que abundan en metodologías, o algunos que abundan en conceptos que a lo mejor son muy complejos y los describen y los describen y los describen y los describen, que llegan a causar tedio. Y sí como dice Agrario, se requieren estos talentos para hacer, ahora sí que el mensaje sea corto, sea sencillo. ¿Cómo lo puedo describir de la manera más sencilla y práctica para que la gente lo entienda? Que cuando yo lo menciono en el más adelante, no tengan que decir, ¿cómo era? Sino que luego lo captas y lo entiendas para mantener en el contexto de las ideas que estás manejando. ¿Ves? Otra vez hay misas. ¿Cuántas misas hay ahí? Ese es el efecto de la pandemia y los podcasts en las pandemias. Me están llamando a una toma de armas. A la toma de la granadita. No, es que es la fiesta del templo que está aquí. ¿Y por qué no me dijiste que grabábamos otro día? Se me ha olvidado. Bueno, aparte no sabía que era... O sea, que los templos tienen fiestas. No sabía que iban a hacer tanto ruido todos los días. Que empezaron desde ayer en la tarde. Pero no digas nada porque perderemos a nuestro público religioso. Pues no sé, ¿quieres que sigas grabando o quieres que lo grabemos? No, está bien. Tarde o mañana? Por mí está bien. Todo esto me quedaría perfecto que se quedara en el video. Bueno. Si usted está escuchando esto, es porque creímos que estaba cagado. Miren, Sagrario tosiendo. Hermoso todo. Creo que no tiene nada de malo tener distintos estilos en los que pueda, a lo mejor alguien que hace divulgación, no, pues es que mi estilo es así, ¿no? Y yo le voy a llegar al público que le tenga que llegar, ¿no? A los que lo hagan. Pero el problema es más con las ocasiones donde sí se intenta, porque la misma nota o la infografía, el medio que estás usando, te da a entender que lo que quieres hacer como divulgador es llegarle al público en general. Entonces, ya si lo estás haciendo así y no logras esta parte de filtrar correctamente la información apropiada nada más, bueno, la información necesaria, ahí creo que sí queda mal y te expones como el que no conoces o no tienes la sensibilidad o la capacidad del conocimiento de ponerte en el papel de tu público, o sea, no, como decías, no se te ha olvidado, no puedes llevar tu mente a lo que tú sabrías si tú no hubieras estudiado eso. Creo que es como... no tuvieras ningún background para que leer eso
sea suficiente para que entiendas la idea que quieres transmitir. Entonces, ahí es donde a mí sí me causa un poco de, pues no malestar, pero un poco de decepción en que a veces la intención es muy buena, todos los medios visuales o los apoyos que se usan son buenos, o se ve que se invirtió tiempo, que se invirtió a veces a lo mejor y hasta dinero en poder tener la licencia para poner cierta música o cierta animación, no sé, y al final no logre el cometido porque sigue siendo complejo y la persona que lo lea solo se va a ver atraída por los colorcitos y todo, y lo va a leer a lo mejor y hasta va a hacer el intento de entenderlo, pero no se va a lograr y pues es como que si ya le vas a invertir tanto, pues asegúrate y tómale el tiempo para asegurarte de lo más importante, que sí es entendible el mensaje o no para la persona que quiero que lo lea. Y aquí es donde se vuelve importante esos niños, voy a querer que me hagan un resumen del Porfiriato para mañana. Y tú decías, pero ¿para qué quiero un resumen, maestra? Ahí está en el libro. Esa capacidad, para eso era. Ajá, para que supieras cómo se hace un resumen. Chingados hacer un resumen. Ajá, o que sepas identificar las ideas importantes. Y bueno, hablando de como otras dificultades que tiene la divulgación científica, también está el no tener la capacidad de delimitar tu público también, o de alcanzar más públicos, más bien eso, porque puede ser que más públicos. todos los divulgadores que intentan llegar a lo que se conoce como el público en general, difícilmente se logra, o sea, son muy pocas las veces que se logra, y lo hablábamos un poco la otra vez que decíamos del tema de cómo hablamos de ciencia, cuando hablamos de los documentales y de grandes divulgadores, en los que ellos sí son ejemplos, en los que sí vemos que sí se llegó al público en general, o sea, tu abuelito podría estar interesado en eso, aunque nunca haya tenido nada que ver con el mundo académico, un niño también, alguien que no sé, que se dedica a algo completamente distinto, como solamente comercio, no sé. Y creo que ese es el gran sueño de la mayoría de los divulgadores. Hay quienes sí tienen muy claro de, no, yo voy a hacer divulgación para estudiantes universitarios, ¿no? O para estudiantes que ya van encaminados a la ciencia. Pero creo que el medio también te dice a quién vas, ¿no? O sea, creo que cuando tú decides qué medio quieres, es el que te dice, este es tu público. Exacto, una revista. La tele yo creo que es el que dices, yo creo que todos lo escuchen, ¿no? Todos ven tele. Por ejemplo, estos programas de Cosmos, a lo mejor un niño chiquito no, pero ya unos 10, 11, 12 años ya lo podrían como medio entender, y también lo va a entender alguien de 70, 80 años, ¿no? Lo van a ver y decir, mira. Entonces van a ver todo este contenido. Entonces, como que el medio sí te dicta un poco quién es tu público. Sí. O sea, más bien también aporta en ese sentido. Y creo que obviamente va detrás de toda esta maquinaria también de la producción, ¿no? A una televisora le importa que la mayor cantidad de gente vea su contenido. Entonces hay mayor producción detrás de todo este tipo de cosas. Porque ya saben que tienen un público muy amplio, que el público no va a llegar. Y a lo mejor una revista o un libro, pues sí el público se reduce, ¿no? Un libro de evolución no te lo va a agarrar un niño de 15 años, a lo mejor alguien de 50, 60 años, tampoco, a lo mejor no te lo maneja, ¿no? Entonces tu público es mucho más, se reduce también dependiendo un poco del medio que suele llegar a usar. Sí, pero me refería a estos, como todo lo que vemos en las redes sociales, que han sido iniciativas pues desde siempre que están las redes sociales, pero principalmente más en esta época que la gente se tomó el tiempo para hacer más cosas. Y han surgido muchos grupos que, si bien tampoco podemos como que exigirles tanto, porque pues la mayoría lo hacen como un hobby. O igual como nosotros, de nuevo, no que nosotros seamos divulgadores, pero pues no es como tan correcto exigirles que deban hacerlo, ¿no? Pero creo que en el fondo, todos ellos, la mayoría, tienen esta idea de hacerlo más jocoso, de hacerlo más divertido, de hacerlo más entendible para que le llegue igual que llegó estos programas como Cosmos a todo el mundo que se encuentre con esta información. Pero
algo que que se ha discutido mucho es que casi nunca se logra porque casi nunca nos ponemos en los zapatos del público en general, o sea, de qué es lo que, precisamente esto, de no nada más de que se les sea interesante, sino también entender el valor de su tiempo o de no ponerlo en las palabras correctas para que siga siendo interesante e informativo. Entonces, al final, creo que la divulgación científica siempre, aunque hay varios estratos, el estrato del público en general es el que menos se alcanza, y cuando se llega a alcanzar... Y es el que debería alcanzarse. Ajá, y es el que debería alcanzarse, o el que debería ser el objetivo. No es que los demás no deben existir de nuevo, pero que debería ser nuestro objetivo. Deberíamos encontrar mejores formas de llevarlo. Existen estas iniciativas de hacer ciencia en los bares o en los cafés, donde se hace como en lugar de stand-up, poner... como estas poesías contemporáneas, ¿no? Ajá, dar una platicadita de esto. Y dices, sí, está padre, pero igual se sigue reservando a la gente que tiene tiempo y el dinero para ir a un café, y a un café para escuchar eso, porque si sabes que se va a anunciar eso, pues yo poniéndome en su lugar, yo diría, ay, no, o sea, es mi dinero, es mi lugar, mi momento donde por fin la mayoría de la gente trabajadora en toda Latinoamérica no tiene tiempo para divertirse casi. Es decir, tiene que aprovechar los momentos, pero no como para, digamos, arruinarlo con estar escuchando una plática, que a lo mejor ni siquiera es suficientemente interesante. Igual, en lo del bar, pues sigue siendo limitándose a la gente que tiene el dinero para ir a un bar, y el tiempo, o el dinero para darse ese tiempo. Y la intención de quedarse a la plática, ¿no? Ajá. O sea, porque igual dices, ay, voy a cotorrear aquí con mis amigos, y se está escuchando un güey de fondo. Ajá. Sí, por ejemplo, yo me he ido de cafés o de bares donde... Porque están hablando de ciencia. No lo de ciencia. De hecho, casi no me ha tocado, pero sí donde de repente yo no sabía, pero va a haber un performance de lectura de poesía o algo así, que digo, yo no quiero eso ahorita. Y no tanto porque no me interese, sino porque digo, me está interrumpiendo la plática que tengo con mis amigos, o el tiempo que yo ya no vine me para está interrumpiendo mi tiempo para no escuchar poesía. Sí, exacto. Esta hora yo la asigné para no escuchar estas mamadas. Ajá. Entonces, al final, la divulgación se le sigue olvidando cómo llegar a la mayoría de la gente de nuestro país, que es la gente, o sea, la gente que trabaja, que se levanta a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, trabaja 8 horas, luego... No mames, 8. Especialmente las mamás, digamos alguien con un trabajo no de oficina, que sí se lo respeta un poco más sus horas. Y si es una persona con hijos, o especialmente una mujer que tiene más carga social o de ciertas labores, o sea, después se va a ir por sus hijos, hacerles de comer, hacer todo el mandado, ayudarles a la tarea, y estar todos los días haciendo esto. O sea, ¿cómo llegas ahí si no es a través de la tele? Pues sí, las redes sociales, pero entonces por eso pienso que deberíamos esforzarnos un poquito más en que si lo que queremos es que ese día que lea esa infografía, esa persona aprenda que el olor de ciertas cosas viene por unas moléculas, o que el sentido del olfato se debe a que una molécula pega con un receptor que tenemos en la nariz, y que entienda eso y no nada más se acuerde que, ay, creo que leí algo de eso, pero no tengo idea de qué leí. Creo que tenemos receptores en la nariz. no sé qué se refiere siquiera con receptor, ¿no? O a los niños también, nos estamos olvidando de los niños que no tienen todo este acceso, ¿no? Que solamente se quedan con lo que saben de la tele y de los libros y de su escuela. Sí, como que siempre se nos olvida también exactamente eso, el contexto completamente social. Y más porque no ha habido un verdadero, pues ahora sí que alcance, por así decirlo, científico mexicano para entender al público mexicano. O sea, hacemos lo que hacen otros países para hacer divulgación. Así que hacemos libros, conferencias, TED Talk, todo este tipo de cosas. Pero el mexicano, seamos sinceros, no suele ver este tipo de cosas. Ajá, por así decir, sí tenemos... a ellos y no esperar a que estas personas
quieran un día, ay, quiero saber más sobre las moléculas de tal cosa. Ajá, exacto. ¿Cuánta gente, como tú dices, no prefiere salir mejor, va a andar en el centro de su propia ciudad, se va a una plaza comercial, o ve una película, o ve eventos deportivos los fines de semana, ¿no? Que tienen la oportunidad de hacer este tipo de cosas. O va a misa, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, como que se te pierde volvemos a lo mismo, no te estás metiendo en los zapatos de tu público, no te estás metiendo en cómo piensa esta persona, porque sí, somos seres curiosos, somos seres que a lo mejor a lo largo del tiempo, seamos sinceros, incluso el mismo científico pierde cierta curiosidad con el paso del tiempo, ¿no? Hay cosas que asume, hay cosas que cree que sabe, hay cosas que ya no pregunta, o deja de mostrar interés por otras áreas, ¿no? Eso también es una de las cosas que me llega a molestar, que se vuelve un poco tan específico ciertas, las áreas en las que se desenvuelve un científico, que obviamente no les puedes pedir que sepa de todo, ¿no? Pero muchos se vuelven absortos y no visualizan más allá, ¿no? No ven otras áreas. No quieren, o sea. O no quieren, exacto. Dices, esto es lo chido. Puede ser que a varios le digas, oye, acuérdate que tú no sabías nada de esto, ¿no? Y dices, sí, algo sí necesitaba que alguien me lo recordara. Pero hay quienes se lo dices, no, pues ni modo, o sea, yo estoy acá y es como que se olvidan de la responsabilidad social que tienen, al menos, creo que en todo el mundo, pero de manera todavía más importante en México y en Latinoamérica, que la ciencia se hace con el dinero del Estado. O sea, de todos. De la gente. Entonces, siempre se nos olvida y más que no entendemos a nuestro público, no entendemos la sociedad que vivimos, ¿no? Sabemos que no somos una sociedad que lee libros, incluso dentro de nuestro mismo gremio científico hay gente que no lee, hay gente que nada más lee lo que tiene que leer. No, Saber, tú no, otras personas. Yo leo cómics. Yo leo cómics, por ejemplo. No es como que diga, pinche Shakespeare en el parque y el Quijote. Oh. Y que quede claro, ¿no? ¿Cuántas cuestiones de divulgación que es algo con lo que nació un poco la idea de este podcast, no están basadas en cosas de la ficción, basadas en cosas de lo que la gente ve? ¿Cómo le voy a llegar yo a la sociedad? Pues con cosas que la gente ve diariamente. En su momento, todas estas cuestiones hay muchas hipótesis, muchas cuestiones biológicas, científicas, químicas, físicas, se apoyan de la ficción para llegar a la gente, ¿no? Es otra cosa que también se hace. Que por ejemplo, ha de haber infinidad de posts en internet que hablan sobre las cosas de la ciencia basadas en Star Wars, las cosas en la ciencia basadas en Star Trek. Que es una forma de llegar a la gente. ¿Qué es lo que la gente ve todos los días? Star Wars, está viendo Marvel, está jugando videojuegos. Pues ¿qué crees? Hay una proteína llamada Sonic, hay una proteína llamada Superman. Entonces, es la forma en la que se retroalimenta un poco. Y nosotros como científicos mexicanos, como investigadores mexicanos, como gente interesada en la ciencia, a veces no vemos ese tipo de cosas, ¿no? No vemos que nuestra sociedad también está enfrascada en todo este tipo de elementos. Hay elementos sociales que también están importantes. Hay cosas que a la gente le gusta de la ficción mexicana, que se podría hacer una súper vertiente muy padre, ¿no? Imagínate de repente, ¿qué crees? Que hay una proteína, que la Chespirito, ¿no? Que hacer literal, por medio de la misma ciencia, ensaltar cuestiones mexicanas, ensaltar cuestiones de tu propio país para que sean atractivos para tu país, ¿no? Porque nos encanta seguirle la corriente a corrientes gringas y corrientes europeas. Y lo que solemos ver, el ajolote, el elote pero el ajolote, el maíz, y que son así lo que casi siempre salen todas las cuestiones mexicanas. Y está chido, está padre, pero hay más cosas, hay un chingo de cosas más por ejemplo, esto de la secuenciación del maíz, se hizo aquí, pero a veces se suelen ignorar ciertas cosas. Entonces, creo que literal, darle ese amor a lo que es puramente México, entendiendo lo que es este país, esta sociedad, lo que hace tu mamá, tu papá, como mexicanos, como seres que trabajan en este tipo de cosas, ensaltarlos y ver cómo tú mismo le das a entender ese tipo de cosas, ¿no? Como tú como gente que a lo mejor sabes estos datos, cómo se los estás contando a tu gente o cómo te los contaron a ti. Que son cosas estas que solemos olvidar. O sea, como tú bien dices, no estamos preparados para ver, para dar un mensaje a la gente
no trabaja, que trabaja intensamente, porque a veces yo me lo he puesto a pensar, ¿qué chingado sirve mi trabajo para el güey que vende tamales aquí, que pasa todos los días? O sea, ¿yo qué le voy a decir? Ay, ¿sabía usted que las mitocondrias son la fuente de energía de la célula? Deme 2 de rojo. Entonces, no es importante para ellos. Todo el mundo lo sabe. A todo el mundo. Es un memo. Memo. ¿Qué aporta realmente? Ajá, ¿por qué lo que estoy haciendo yo como científico mexicano es importante para la gente mexicana? Y no solo eso, ¿por qué es importante para ti como persona, como un individuo más? Y creo que sí, al menos como tú dices, del punto mexicano se pierde. Incluso puede ser, porque es difícil dar a entender, o incluso uno mismo entender, que la ciencia básica no tiene un fin. Encontrarle esta utilidad de cómo le va a servir, como dice el señor. Ahorita, pues no le va a servir. Con la experiencia y con lo que hemos visto en la historia de la ciencia, pues en el futuro tiene muchas posibilidades de que le sirva a todo el mundo, ¿no? A la sociedad. Pero justamente por estas cosas de que a lo mejor directamente no encontramos una utilidad explicable, pues sí podríamos involucrarnos más en hacer más curioso y divertido. En cosas que a lo mejor no, si se puede con lo de tu proyecto, pues genial, pero si no, pues sí intentar, como dices, al menos con tu círculo, en explicar de una forma en que no sea prepotente, en que no sea... Tú también no sabes. Evitar estas expresiones de, pues la gente no sabe porque no quiere, o sea, también es eso, o sea, no entendemos por qué no quiere saberlo, o sea, porque hay una gran deficiencia que no tiene que ver con ellos, o sea, tú porque sí lo supiste, porque tuviste una realidad muy distinta a la gente que no le interesa, porque tuviste papás que te ayudaron a entender esas cosas, que te incitaron que compraron cosas para que tuvieras ese interés, que te mandaban a la escuela, o sea, hay niños que crecieron y hoy son adultos, pero los mandaron a la escuela. Niños, pues nunca los mandaban a la escuela, ni siquiera, o ni siquiera alimentaron esta curiosidad, naturaleza de curiosidad, nadie en su entorno. Entonces sí, como dice, lo más importante es que tenemos que entender nuestra sociedad, y a partir de ahí, yo creo que a partir de ahí fácilmente uno puede ir encontrando los medios en donde tú puedes aportar y regresar esto de tu educación, que te lo ha dado todo el país, de cierta forma gratis, y regresarlo de una forma en que tú sí digas, esto sí es útil para el pueblo, ¿no? Incluso lo que decíamos, que pocas veces se llega a los estratos más bajos sociales o a los estratos más abandonados por la sociedad y por el gobierno. Y creo que o podríamos hacer eso, y a veces, y no es tan difícil, porque se puede ver que a veces los divulgadores de la ciencia que llegan a estos grupos son precisamente la gente que tiene que llegar por otras razones ahí. O sea, científicos que les toca hacer trabajo en campo, y que no todos, pero sí sé que muchos sí se dan el tiempo para explicarle a la gente a dónde vas a sus comunidades, a decirle, estamos haciendo esto porque mira, porque esto, y te tienes que ir más atrás, ¿no? Lo que pasa es que pues existe la biología porque puede llegar a tener estas utilidades. Entonces esta mariposa es importante, entonces esta planta es necesaria, y por eso nos gustaría que nos dieran permiso de trabajar aquí, ¿no? Y eso al final, si lo haces bien, pues puede funcionar mucho como divulgación de la ciencia, y te vas a dar cuenta, de que la gente, cuando ya le explicas todo eso, dicen, ok, no, pues sí es interesante, y entiendo la necesidad de esto. Muy diferente decir a nada más llegar y, pues que no van a entender, nomás estamos haciendo aquí unas cosas, tenga dinero para qué explicarles. O a veces los médicos o la gente que hace estas campañas de ir hasta allá a poner vacunas, o a llevarles alimentos a los niños, a veces también hacen esta función, ¿no? Al decirles, oye, señora, tiene que darle de comer estas cosas a los niños, porque si le da más proteína o si le da este tipo de calidad de alimentos, no se va a enfermar. Si lo lava, no se va a enfermar, porque fíjese que hay unos bichos que le pueden matar al niño, ¿no? Si no lavan los alimentos. Ya enseguida lo llevan a su chamán.
Y al final de cuentas es una forma de divulgación científica y que ahí es muy claro, o sea, ¿qué es lo que quieres que entienda la persona? O sea, al final es algo útil y es algo que quiero que entienda que no es una magia, que es que el jabón destruye No está de acuerdo. Sí, entonces se vuelven todos estos componentes como muy, muy curiosos que están jugando a favor de hacer una muy buena divulgación o hacer muy mala divulgación, ¿no? Algo que también es pues un poquito recurrente, pues es toda esta, viéndolo desde el punto de vista del divulgador, es ver de verdad qué tan valioso es esto que quiero yo dar, qué es lo que la gente va a hacer. ¿Qué quiero que vean? Quiero que se asombren, quiero que vean que las cosas van más allá, quiero que vean que son fantásticas, quiero que vean que sí hay cierta magia desde una perspectiva científica, que quiero que un niño lo vea y diga, chale, yo quiero crecer y hacer esto, yo quiero tener discusiones idiotas con mis amigos de por qué Star Wars es posible, quiero tener discusiones tontas de por qué lo que hizo Superman es así, por qué Superman no se puede reproducir con tal persona, porque si no funciona la biología, porque son extraterrestres, probablemente ni siquiera tienen las mismas genomas, no se compartirían. Entonces, todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que quiero al final de cuentas llegar? ¿Cómo quiero llegarlo? Y algo que es muy común, que se dicen, bueno, vamos a usar elementos de la fantasía, vamos a usar elementos vulgares, ¿no? Y no falta el que quiere usar un método para decir, bueno, ¿cómo hablan los chavos, no? Ay, pues que verga, que no sé qué, que la. Entonces también eso puede llegar a demeritar el mensaje o lo puede amplificar. Entonces depende completamente de la potencia de la idea, de cómo lo hagas, cómo chingados lo vas a decir. O sea, tú decides, voy a ser grosero o voy a ser muy formal. ¿Quién me va a escuchar? Y es normal, a nosotros a los que se supone que nos pagan por hacer estas cosas, hay cosas que se nos hacen aburridas. Hay cosas que vemos, ay, esta plática se ve como de hueva. Ay, esta conferencia se ve como que no. Ay, este libro como que no. O esta parte que voy a hacer de mi trabajo Ajá. que me gusta es quiero hacerla. Así que usted está diciendo, o sea, yo te estoy pagando y no te está gustando. Voy a dejar de pagar mis impuestos. Me gusta mucho. No, me gusta todo, me encanta. Sí, entonces creo que al final o sea, son como que no hay una forma correcta. Toda divulgación, o sea, es bien recibida, no es como que, ay, es que ya no hagas. Si tú no quieres, no te nace hacerlo así y lo quieres hacer para una revista formal, para gente que tiene esta cultura científica, pues está bien, no tiene nada de malo, pero solo es como dejar esta espinita de sí deberíamos buscar formas de hacerlo para extendernos un poco más, hacerlo cada vez ir abarcando más o al menos estar conscientes de por qué suceden, por qué ciertas cosas funcionan y por qué no. Y es como esta frase de que si no vas a hacer algo por solucionarlo, pues no, tampoco tendrías por qué estar quejándote de ello, ¿no? Como esto de, es que la gente no, lo que decimos, la gente no sabe porque no quiere, la gente no aprende porque pues le gusta estar hipnotizada en la televisión o cosas así. Y es como entender cuál es la diferencia entre que a esa persona le guste eso y no lo que a ti te gusta y que tú hayas tenido un camino diferente. Entonces, y también tener esta responsabilidad, ser más responsables con lo que decimos también. No nada más en dar una buena información, sino en no alejar a la gente de la ciencia, porque estas formas despectivas de hablar o de enojarte, de iniciar tus posts con, a ver, gente tonta que... A ver, pendejo. Tontos. Ajá, y es como, a ver, güey, tú tampoco sabrías eso si no hubieras estudiado lo que estudiaste, ¿no? Tranquilo. Hay algunas cosas que a lo mejor sí son demasiado difíciles de aceptar que se hagan, que no se entiendan como cosas que ponen en riesgo la vida, ¿no? Pero que, como esta gente que se dedica a decir que no te vacunes, que es un mito todo, que es una conspiración, pero igual también creo que entendamos por qué a la gente sí va y los sigue a ellos y no a los científicos. O sea, ¿por qué? Porque están más conectados y son más empáticos con las personas.
Creo que a final de cuentas es pues es esta idea que antes había, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de Aristóteles, de Sócrates, de todos estos güeyes, de Platón, Darwin, todos estos investigadores bueno, gente pensante que hablamos en el pasado, a final de cuentas dejaron una marca porque la dejaron en la gente. Sus ideas perduran porque se quedaron, eran muy claras, eran muy concisas, se mantuvieron. Todo el mundo conoce a Charles Darwin, o Carlos Darwin, según las biografías. Entonces, todo el mundo ubica este tipo de cosas porque las ideas perduran, porque le llegaron a gente que a lo mejor no le debía llegar, se podría decir así. Porque normalmente se tenía estas intenciones de que había estos grupos en los que la información nada más se movía en esos grupitos, ¿no? Entre estos sabios clásicos de los científicos de los 1800 y 1900, y sigue pasando, mucha información solamente se mueve en ciertos círculos, y solo conocemos a una cantidad de divulgadores que están constantemente apareciendo, ¿no? Y aparecen porque tienen un impacto en la gente, tienen un impacto en la sociedad, y creo que más que nada lo que la divulgación debe hacer, más allá de que tú digas, mira, están haciendo esto, es que la gente empiece a decir, ¿por qué así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué fue así? ¿Por qué la? Si yo lo vi acá, que me lo dijeron de esta otra manera, ¿por qué ellos dicen que es así? Y es empezar a plantear estas preguntas, es empezar a ser tu propia mente pensante, porque estamos, principalmente en este punto, que estamos llenos de un chingo de información, de un chingo de infografías, de posts en Facebook, de posts en Twitter, en Instagram, en YouTube. No faltan los divulgadores. La divulgación, al final de cuentas, es que tú tengas la capacidad de ahora dar un siguiente pasito, de ver cuál es la que sí estás consciente de que sí es verdad, cuál es la que no. Entonces es una tarea complicadísima para el divulgador. También de apoyarse con los demás, no creo que no tiene nada Sí. de malo decir, oye, yo no sé mucho hacer esto, o sea, sí tengo la idea y sí me gustaría, pero creo que no me alcanza lo que tengo para hacerlo, o podría ser mejor si me uno con alguien más, ¿no? Y a veces hay que soltar también ese ego de yo quiero hacerlo y yo lo voy a decir como yo quiera. O si lo vas a hacer, pues a sabiendas de que pudo haber sido mejor si no tuvieras ese ego y te hubieras juntado con alguien que a lo mejor se le da más hablar mejor o tiene un mejor sentido de la estética, si es algo visual, o es alguien que sí sabe más de este tema, ¿no? A lo mejor yo sé cómo divulgarlo y tengo una idea, pero necesito que alguien me lo explique de otra forma, o que me lo revise también, como tener estos filtros al final, tener un equipo en donde al final le digas, oye, ¿tú crees que esto sí va a llegar a este lugar? Y si se entiende esta parte. Y no detenerte, ¿no? Intentar, como dices siempre, intentar dar este nuevo paso, mejorarlo, y pues solamente haciéndolo irás viendo cómo son qué tanto puedes llegar, capacidades tienes, qué cosas nuevas van a ocurrir, la retroalimentación también. Es algo muy bonito. Está bonito, está bonito. Sí, al final de cuentas es un trabajo extra para el divulgador, en el sentido, para sus labores normales, como trabaja normalmente, es una especie como de trabajo extra. Pero en teoría debería ser la razón por la que trabajas en esto, ¿no? En teoría sí, es debe gustarte, ¿no? Ajá. Debería gustarte suficiente como para querer hacerlo mejor cada vez. Ajá, y emocionar a alguien. O sea, si tú a lo mejor como investigador llegaste y dijiste, yo estuve aquí porque alguien me emocionó. Y básicamente tu deber es emocionar a la demás gente. O sea, es llegar a esa gente. Y sí, también las redes sociales son un lugar que puede llegar a ser muy tóxico, como tú dices, te pendejean, te dicen de cosas, y muchas veces te pendeja gente que tampoco sabe. O sea, si ya me ha tocado que yo estoy viendo, hay una señora o un señor que dijo algo, el siguiente comentario lo pendejea, y según él explica, y tampoco entendió. O sea, ya ahí hubo un mensaje bien complejo y súper desfasado y destruido de lo que en verdad era la idea original, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento lo seguimos usando para degradar a la gente, hacerla sentir menos, cuando la idea es hacerlo sentir más, ¿no? O sea, es
esto que tú eres viene de un montón de cosas que pasaron muchísimo antes. También ya es como otra cosa que se me olvidó, que creo que falta en la divulgación de la ciencia, es nada más divulgar la información, los eventos, los conocimientos, sino divulgar, encontrar formas de divulgar la ciencia en su más básica forma, o sea, que la gente entienda desde un principio qué es la ciencia y por qué la ciencia debe de existir. Creo que eso es algo que es de lo que menos se toca y es de lo que más hace falta, que la gente sepa confiar cuando algo está dicho por un estudio científico y por qué es mejor o por qué tiene mayor validez que algo que está diciendo alguien que no tiene una base científica o por qué debe existir. Creo que eso es algo que le falta en general en el mundo, más divulgación a entender qué es la ciencia. Y es algo y falta porque es complicado, es complicado de entender eso. Muchos científicos o mucha gente que estudia ciencia no tiene muy claro tampoco qué es la ciencia. Sí. Luego, como si nos ponemos desde un punto de vista estrictos, la ciencia es un gusto egoísta. O sea, es literal querer aprender y solucionar ciertas curiosidades y saber más y conocer más. O sea, esta onda de que tiene aplicaciones, creo que sí llegó, o sea, a lo mejor sí fueron de la mano, pero en su forma más pura, es conocimiento puro, es saber más, es conocer más. Y muchos tienen cierto odio por ese tipo de cosas, ¿no? Pues es que, ¿para qué quiero la ciencia? Como tú bien dices, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué quiero saber eso? Y creo que es por eso que el elemento de mostrarle el verdadero amor en el conocimiento mediante la divulgación es por la razón por la que deberíamos verlo, ¿no? Porque está chido saberlo, porque está padre saberlo, porque es una historia que no sabías, es algo más allá de lo que normalmente veías, ¿no? A mí me ha pasado que desde que empecé a ver todas estas cuestiones de evolución, sí te cambia un poco el contexto de la vida, ¿no? Porque tú te preguntas, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esta otra cosa? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasó antes? Sí te maneja la cabeza constantemente pensando en otras cosas más allá de lo que ya aprendiste. Estás constantemente viendo otras cosas, viendo otras posibilidades que también son emocionantes. Entonces creo que por eso se me hace como curioso que al final de cuentas sí la ciencia tiene estas como razones un poco, pues ahora sí como, a lo mejor desde un punto de vista frío, pues negativos, que sería ser una cuestión egoísta por aprender y saber más, y por tener un gusto en aprender y saber más, que nuestra obligación como para hacer que la gente también quiera saber, que se interese, es por eso que debería ser también parte de la labor que le guste a la gente, que enamorar a la gente de todas estas mismas cosas que estás constantemente aprendiendo, más allá de verle, esto te va a servir en 100 años. Uh-huh. Uh-huh. Sí, por 2 a todo lo que dijo. Sí, a todo. Por 4. Por 4. Entonces, pues creo que podemos terminar nuestro episodio del día de hoy con ninguna solución ni nada, porque nunca damos esto, solamente teníamos ganas de hablar de esto porque constantemente lo tenemos en nuestro día a día y aunque no somos divulgadores, sí decimos vulgaridad. Es un gran compromiso, como ya lo hemos expuesto aquí. Sí hablamos algunas veces, queremos intentar dar un poco del conocimiento o a veces del entendimiento del mundo que hay en la parte académica científica. Y pues nada más eso. ¿Quieres decir algo más, Memo? Pues siempre está chido acercarte a esa zona de libros. Sé que mucha gente no le gusta leer, está padre que empezar ese tipo de libritos clásicos, ¿no? El Gen Egoísta, El Relojero Ciego, que son estos libros clásicos para empezar a ver evolución, que tienen esta cuestión que son escritos por Richard Dawkins, que mucha gente ya lo ve como el ateo clásico, ¿no? Pero más que nada esos libros, más que esta cuestión atea, pues tienen esta explicación, cómo funciona la evolución, entonces, desde una manera un poco más sencilla.
un poco más sencillo entre paréntesis, ¿no? Porque el güey es inglés, entonces esos güeyes no hablan sencillo nunca. El material de este Stephen Hawking siempre también está muy padre, está muy interesante. Pero más que nada, más que decir nombres, es darse ese clavado, ¿no? Y decir qué cosa me va a gustar, qué cosa tengo esta curiosidad. Agarrar uno que otro un librito, a lo mejor sí darte una vuelta en todos estos podcasts. Si quieres aprender más del ajolote, busca cosas del ajolote. Casi siempre ponen ahí cosas de las referencias, ¿no? Si eres como público general, pues está padre, síguete empapando de todo este tipo de cosas. Siempre hay un lugar para todo, hay un montón de información de biología, hay un montón de información de física, hay un montón de información de química, de cosas que te podrían llegar a gustar. Y si eres científico que quieres hacer divulgación, que quieres, que tú dijiste, esta idea que aprendí, la quiero estar bien chida, practícala, escribe tus posts en Facebook, así cortitos, sencillos, menciónasela a la gente, hay ahorita un montón de redes sociales para divulgar todo este tipo de cosas. Y la verdad es que ahora sí que no hay forma más que estarle en la talacha, ¿no? ¿Cómo puedo decir esto de una manera que se pueda hacer entendible y bonita? Y no tengan miedo en usar cosas de la vida diaria, ¿no? En ver cuál es tu contexto social, ver con quién gente estás y cómo le puedo yo decir esto a esta persona y que esté chido y que le vaya a gustar. Esa sería mi reflexión sobre ello. Ok. No la anoté, pero la voy a volver a ver en el video cuando lo subas. Por eso siempre tenemos una reproducción después de que lo subo. Porque la pongo yo para ver. ¿Qué dijimos esta vez? Pues entonces nos despedimos y intentaremos ser más constantes en nuestras nueva temporada podcast. Y si le gusta, pues dele like. Y dele like. Dígale a alguien que lo vea. Ya vieron a estos chavos, están cagados, así díganle. No saben de qué hablan. No saben de qué hablan. Nunca concluyen nada útil, pero están cagados. No saben estructurar bien sus ideas. Podrían usarnos como una forma de cómo no hacer estas cosas. Cómo no se habla. Y si no, pues ya si ustedes dicen, ya no hagan podcast, pues ya cerramos la página, pero les dejamos una lista de podcasts que están bien chidos. Vean esto. Bueno, entonces nos vemos. Adiós, Agrario. Ay, ¿por qué me despides si te sigo viendo después? Bueno, adiós. ¿O no? ¿O no? Soy un perro siguiendo autos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo soy Iron Man. Que la fuerza te acompañe. Hasta la vista, baby.